Y el presidente Sebastián Piñera anunció un proyecto de ley de ingreso familiar de emergencia que beneficiará al 60% de las familias más vulnerables de Chile durante la crisis del COVID-19. ¿Quiénes pueden optar a esta asignación? ¿De cuánto es? ¿Cómo se cobra? Para hablar del tema nos acompaña la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia. Abrimos también nuestras redes sociales a través del hashtag Noticias24. Las preguntas de toda nuestra audiencia, la subsecretaria obviamente en una jornada de este anuncio tan importante y que requiere obviamente de muchos datos para entregar para quienes son beneficiarios o no. Subsecretaria, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. ¿Usted me escucha bien? Sí, perfecto. Todo bien. Muchas gracias. Lo primero, recordar varios puntos que se van poniendo arriba de la mesa aquí. Mientras, entre comillas, menos vulnerable sea la persona, menos dinero le va a llegar. Mientras mayor informalidad también, mayor dinero le va a ir llegando. Un poquito de ir conjugando varios factores que se dan dentro de este ingreso familiar de emergencia. Sí, bueno, tal como lo anunció el presidente Piñera esta mañana, nosotros hemos trabajado incansablemente para poder buscar un apoyo, ¿cierto?, que pueda contener la complejidad que estamos viviendo hoy día a nivel nacional y, por cierto, a nivel mundial, una crisis sin precedentes en todo sentido. Hemos dispuesto como gobierno varios apoyos en la Ley de Protección al Empleo, ¿cierto?, el apoyo ya también que dimos a través del bono COVID. Y este es un apoyo que viene a complementar los anteriores de tal manera de poder abordar el mandato que nos ha dado el presidente Piñera de poder proteger los ingresos de las personas y de las familias. Entonces estamos hablando de un mundo donde hay familias que probablemente con mayoritariamente ingresos informales, sin duda en estos momentos tienen importantes incertidumbres y complejidades para poder salir a generar ingresos. Y es por eso que se ha dispuesto este ingreso de un proyecto de ley en los próximos días que vamos a poder, ojalá, tramitar con la mayor urgencia posible para poder llegar a estos hogares que tanto lo necesitan. Subsecretaria, a ver, cada uno de las medidas que ha adoptado el gobierno siempre van a grupos bien focalizados. Hemos visto el tema, por ejemplo, del tema del seguro de desempleo, otras medidas anunciadas la semana pasada. En este caso en particular, ¿cómo una persona puede saber, un grupo familiar, una mamá, un papá, saber si es que es beneficiaria de este ingreso? ¿Dónde tiene que recurrir? ¿Dónde tiene que consultar, preguntar? Bueno, lo más importante es que una vez que el proyecto de ley salga, ¿cierto?, que esperamos que salga lo antes posible y en la forma que lo hemos dispuesto y obviamente con las conversaciones que tengamos en el Congreso, una familia, estamos pensando en las familias que no tienen ingresos formales o que tienen ingresos mayoritariamente informales. Entonces, si existe una familia que no tiene ingresos formales y que pertenece al 60% más vulnerable de Chile en la emergencia, o sea, ojalá mirando su situación compleja hoy día de corto plazo, va a poder optar por este apoyo, que para una familia de 4 personas va a ser de 260.000 pesos. Eso es bien importante decirlo, y que mira el tamaño del hogar, y no es un número de cargas, no es un monto por hogar, sino que mira el tamaño del hogar que está disponible en su registro social de hogares. Es importante que las familias puedan estar en el registro social de hogares de tal manera que nosotros podamos conocer la situación socioeconómica de la familia y también saber, en el fondo, cuál es el apoyo que le corresponde. También esto es no solamente para las familias que solo tienen ingresos informales o sin ingresos, sino que también a aquellos que tienen ingresos formales pero no son del todo suficientes y son obviamente inferiores al aporte que recibiría un hogar solo informal, y en ese sentido también se les entregaría un aporte y también mira la vulnerabilidad socioeconómica de los hogares. Pero ¿cuál es el concepto más importante? Que a través del ingreso familiar de emergencia lo que se busca es contribuir en poder contener la crisis que están viviendo las familias, que probablemente son las que viven más al día, que son las que necesitan apoyo, que necesitan poder recibir un monto determinado de ingresos para poder, obviamente, subsanar de la mejor manera posible el complejo momento que estamos viviendo como país a propósito de la pandemia. Subsecretaria, comenzamos a revisar las preguntas de nuestra audiencia a través de las redes sociales. Conversamos con la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia. A ver, aquí nos preguntan: soy extranjero esperando mi permanencia definitiva y estoy desempleado desde septiembre. ¿El gobierno me está considerando en esta ocasión? Si es una persona extranjera que está esperando permanencia definitiva y está inscrita en el registro social de hogares, nosotros vamos a mirar a los hogares que están en el registro social de hogares y que pueden, por cierto, optar no solamente a este beneficio, sino que otra batería de apoyos que, por cierto, van a ser de gran beneficio en este momento. Entonces, si esa persona está en el registro social de hogares y puede en el fondo mostrar su situación, nosotros vamos a poder, obviamente, entregarle el apoyo que ellos necesitan.
Subsecretaria, seguimos revisando preguntas de nuestra audiencia a través del hashtag Noticias24. ¿Cuál es la ayuda para una persona tenga una pensión por invalidez o es solo para una familia? Si es que la ayuda incluye, por ejemplo, una persona que tiene una pensión por invalidez, ¿cuál es la respuesta, subsecretaria? Es una muy buena pregunta. Este es un beneficio que está pensado en hogares eminentemente informales, donde no hay ingresos formales o son muy pequeños o, por cierto, no hay ningún ingreso formal. Entonces, justamente en ese caso, si esa pensión es inferior, ¿cierto?, al monto que le correspondería a un hogar sin ningún ingreso, esa persona va a poder optar a un beneficio si es que está en el 40% más vulnerable en el corto plazo, ¿cierto?, en la crisis que la que estamos viviendo por estos días. Estamos conversando con la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia. Abrimos obviamente nuestras redes sociales a través del hashtag Noticias24 para las preguntas de toda nuestra audiencia. También se inició hoy día obviamente el trámite legislativo de esta, o ya la discusión por lo menos en el Congreso, subsecretaria. Y estaba revisando, hace un rato estábamos revisando reacciones de parlamentarios de la oposición señalando que por lo menos ellos van a tratar o intentar de que este ingreso, por lo menos en el promedio por persona, se acerque a la línea de la pobreza. Estamos hablando de 170.000 pesos por persona mensual. Por lo menos de acuerdo a los números que plantea la moneda, el promedio está bien lejano a lo que va a plantear la oposición. Bueno, nosotros hemos dispuesto, tal como ustedes ya lo saben, este es un beneficio que está amparado, ¿cierto?, en un fondo flexible que anunció el presidente Piñera la semana pasada. Estamos muy conscientes como gobierno de que los efectos, tanto no solamente a nivel sanitario, que son los que estamos preocupados en lo cotidiano, sino que los efectos socioeconómicos que puede tener la crisis en la que nos encontramos, sin duda son todavía desconocidos tanto en profundidad como en duración. Entonces nosotros, en un ánimo de poder buscar cómo este fondo podemos también disponer de él para los efectos que va a tener esta crisis en el mediano plazo, hemos dispuesto un beneficio bastante considerable. Estamos hablando de 260.000 pesos para una familia de 4 personas, que sin duda va a ser un apoyo que va a ser muy valioso para poder sortear de la mejor forma esta crisis. Y así todos estamos gastando aproximadamente $300 millones al mes. Estamos hablando de 3 meses, entonces nos estamos acercando, ¿cierto?, a cerca de la mitad del fondo flexible, que además tiene que alcanzar para apoyos a honorarios y para poder sortear lo que viene después de los efectos de mediano o largo plazo en esta materia. Entonces, obviamente queremos que sea lo más grande posible, pero también tenemos que ser responsables como país para poder ver cómo podemos abordar también los desafíos enormes que vamos a tener como país en materia socioeconómica, producto de las consecuencias que seguramente va a traer esta crisis en materia de empleo e ingresos de las familias, que es el mandato que nos ha dado el presidente Piñera de poder obviamente proteger los ingresos de quienes, sobre todo de quienes más lo necesitan. Subsecretaria, seguimos revisando preguntas de nuestra audiencia a través del hashtag Noticias24. Aquí nos pregunta Elizabeth Álvarez. Hola, soy jubilada y gano 130.000 pesos. ¿Tengo algún beneficio? Bueno, tal como señalaba anteriormente, si una persona recibe una pensión y esa pensión es inferior al monto que le correspondería a un hogar sin ningún ingreso formal, por ejemplo, tal como decíamos, un hogar sin ningún ingreso formal de 4 personas, ¿ya?, estaría recibiendo 260.000 pesos. Si esa persona vive en un hogar de 4 personas y tiene solamente un sustento, una pensión de 130.000 pesos, evidentemente eso es inferior a los 260.000 pesos que estamos disponiendo como apoyo. Y por cierto que va a poder recibir nuestro apoyo en caso de cumplir con los requisitos de focalización, que en ese caso estará en el 40% más vulnerable. Seguimos revisando otras consultas, nos llegan muchas preguntas a través del hashtag Noticias24. Subsecretaria, nos pregunta Julio César, soy informal y no tengo boletas y sí pertenezco al 60% de hogares vulnerables. ¿Estaría con ese beneficio? Si esa persona no registra ningún ingreso formal, va a poder contar con el apoyo, ¿cierto?, si es que está en el 60% más vulnerable. Al menos si no tiene ingreso formal de ningún tipo, va a poder optar por este beneficio. Es importante también, familiar de emergencia. Perdón, subsecretaria, es importante también recalcar que tiene una gradualidad temporal, o sea, en el tiempo los montos van decreciendo en estos 3 meses, con una suerte como el seguro de cesantía, primer, segundo y tercer mes, los montos van decreciendo porcentualmente. Así es muy importante lo que tú señalas porque evidentemente, tal como decíamos hace un ratito, los efectos tanto no solo sanitarios, sino que socioeconómicos son de impacto todavía desconocido e incierto, y es por eso que también tenemos que disponer el fondo que este apoyo, a medida que vayamos teniendo la posibilidad de generar ingresos, vaya obviamente
pudiendo permitir también generar otro tipo de apoyos que tienen que ver también con la generación de nuevos empleos, etcétera, que vayan necesitándose a medida que la crisis sanitaria vaya disminuyendo y la necesidad de estar en la casa, en cuarentena, vaya, ¿cierto?, desapareciendo. Entonces, al igual que el seguro de cesantía, tiene un retiro gradual. El primer mes es del monto completo, el segundo mes de un 85% y el tercer mes de un 70%, en la misma línea, parecido a lo que es el aporte del seguro de cesantía. Seguimos revisando preguntas, estamos conversando con la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, respondiendo a las consultas, obviamente, de la subsecretaria respecto a este ingreso familiar de emergencia presentado hoy día por el presidente de la República, Sebastián Piñera. Nos pregunta Camila Carvajal, una persona que ya recibió el bono COVID, ¿también le corresponde este beneficio? Buena pregunta. Muy buena pregunta. No son incompatibles para nada. El haber recibido el bono COVID, si uno cumple con los requisitos que dispone el ingreso familiar de emergencia, no tiene ningún problema en poder recibirlo. Eso es muy importante, lo han preguntado harto hoy día y es bueno recalcarlo. Subsecretaria, a ver, también hay otras medidas que va a adoptar el gobierno, que va a presentar esta semana, tienen que ver con los boleteros, ¿o no? ¿Eso va a ser presentado durante los próximos días? Hay una pregunta justamente, perdone, subsecretaria, hay una pregunta justamente de esa, la revisamos a continuación, nos preguntan a través de redes sociales. Soy solo honorarios, desde marzo sin ellos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos pregunta Guillermo, amarrado un poco con lo que le estaba enunciando, subsecretaria. Bueno, ahí va a haber probablemente durante esta semana un anuncio bien importante en el cual también se ha venido trabajando con mucha fuerza y donde aún así, tal como lo dispone también el beneficio que les comentaba recién en otras materias, aún así, si con el apoyo o los apoyos que se puedan anunciar, la persona no alcanza ingresos formales superiores al umbral del apoyo, por ejemplo, los 260.000 pesos, si es que vive en un hogar de 4 personas, igual va a poder disponer del apoyo del ingreso familiar de emergencia. ¿Serían más o menos 500.000 boleteros los que estarían beneficiados por el anuncio que se va a hacer esta semana? Estamos hablando, claro, en el mundo de los honorarios, ¿cierto? Estamos hablando de menos de 1 millón de personas y es importante tu punto porque el ingreso familiar de emergencia, si bien apunta a un mundo no solamente que no tiene ingresos formales, sino que ingresos también eminentemente informales, donde hay un poco de formalidad también, estamos hablando de cerca de 1.700.000 hogares potenciales beneficiarios, o sea, de 4,5 millones de personas que podrían optar a este beneficio. Entonces, es bien considerable porque no solamente aborda el mundo de los que no tienen ningún ingreso, sino que a un mundo también que dice relación con que teniendo un apoyo, ya sea del seguro de cesantía o una boleta pequeñita, ¿cierto? O que ha podido, ¿cierto?, generar algún tipo de ingreso en estos meses y no alcanzan ciertos umbrales determinados, va a poder optar también por un apoyo, que va a ser un poquito menor, pero va a poder, obviamente, también, de todos modos, el poder sortear esta crisis tan compleja en la que estamos de la mejor manera posible. Subsecretaria, seguimos revisando preguntas de nuestra audiencia. Nicolás Saldías, mi papá es pensionado y tiene 3 cargas familiares que están estudiando. ¿Tiene derecho a recibir el bono COVID-19 y el ingreso familiar de emergencia? Bueno, en el caso del bono COVID-19, si tiene cargas que son reconocidas por el subsidio familiar, ese hogar debiese recibir el bono, ¿ya? Si es que son cargas reconocidas por el subsidio familiar. Ahora bien, en el caso del ingreso familiar de emergencia, tal como hemos señalado, si el ingreso, ese es un hogar, me decías que eran 3 hijos, ¿no? Sí, 3 hijos. Eran 3 hijos y tiene una pensión, ¿cierto? Sí, ahí estamos hablando de 4 personas. Si la suma de los ingresos formales de ese hogar es inferior a 260.000 pesos, esa familia debiese recibir un apoyo del ingreso familiar de emergencia menor al del que no tiene ningún ingreso, pero que igualmente le va a permitir generar un suple, ¿cierto? Obviamente más que bienvenido en estos tiempos tan difíciles en los que nos encontramos. Otras preguntas que llegan a través de redes sociales, subsecretaria, #Noticias24, Cristian nos pregunta, ¿los discapacitados que reciben la pensión asistencial tienen derecho a este bono? Cualquier hogar que tenga un ingreso formal que sea inferior al ingreso de umbral que se le entregan aportes donde no hay ingresos formales, va a recibir un complemento a ese ingreso formal bajito. Tal como hemos señalado con el ejemplo de las 4 personas, ¿cierto? Sí. Si cuando no hay ningún ingreso, ese hogar, y la persona obviamente cumple con el requisito de focalización, que es estar, ¿cierto?, o en el 40 o en el 60 de mayor vulnerabilidad, en el caso del 40, recibiría 260.000 pesos. Ahora, si hay un ingreso formal, pero ese ingreso formal es inferior a los 260.000 pesos, ese hogar va a poder optar a un aporte que va a ser por ahora de la mitad
del que sería el del que no tiene ningún ingreso formal, le permitiría complementar sus ingresos de tal manera que puedan sortear de la mejor forma esta crisis tan compleja en la que nos encontramos. Tenemos otra pregunta, subsecretaria, acerca de este ingreso familiar de emergencia. Nos preguntan acá, ¿qué pasa con los colectiveros? ¿También lo recibirán? Bueno, en el caso de los colectiveros, acá hemos dispuesto en el fondo un apoyo que tiene que ver con la vulnerabilidad socioeconómica de la familia. Esto no mira a un trabajador o a un grupo de trabajadores en particular, sino que mira cómo ese trabajo, ¿cierto?, contribuye a un ingreso del hogar total. Esa es la importancia, por eso se llama ingreso familiar de emergencia. Entonces, en ese sentido, si el colectivero no tiene ingresos formal alguno, ¿cierto?, iría por el camino de las familias que no tienen ningún ingreso formal en su hogar. Ahora, si hay un ingreso formal pequeñito, ¿cierto?, y que no alcanza a los umbrales antes señalados, va a ser complementado de tal manera de poder apoyar, obviamente, el importante momento difícil en el que estamos hoy día como país y a nivel mundial. Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, muchas gracias por esta conversación, por estas respuestas, por esta guía en este tema del ingreso familiar de emergencia. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Andrés, y esperamos tener una expedita tramitación en el Congreso de tal manera de poder llegar al bolsillo de las familias lo antes posible. Muchas gracias, subsecretaria. Con esta información, con esta Gracias a conversación...